¿Por qué? Por la menstruación. No tienen vergüenza de decirlo. ¿Por qué ya no menstruo? Tienen vergüenza. Ya no menstruo. ¿Por la? ¿O tienen menos? ¿Sí? Por eso la hemoglobina sirve para el transporte. ¿Qué es la hemoglobina? Transporte de oxígeno. En otras palabras, el oxígeno cuando entra en la sangre, porque está en el capilar pulmonar, ¿no es cierto? Se oxigena el capilar. No es a pensar que el oxígeno está flotando en tu sangre, no. Porque si flotase, radicales líquidos se hacen émbolos gaseosos. Y eso te mata. Un émbolo es como un trombo. ¿Sí? ¿Cómo viaja? En su volquete, en su camión. ¿Quién es el camión? ¿Está claro? Sí. La mayoría del oxígeno está en hemoglobina. El resto está disuelto en la sangre para radicales libres, etc. ¿Ya? Por eso la única forma de que el oxígeno pueda llegar y darle al tejido desde el pulmón es con la hemoglobina. Entonces, por eso, la hemoglobina tiene su clásica curva. Ustedes acá lo pueden ver. Pues ahí está la saturación de la hemoglobina, la sangre reducida y luego la sangre oxigenada, que llega a ¿cuánto es el porcentaje de saturación? Máximo. ¿Cuánto es? 100% de saturación. Pero acuérdense que hay un shunt. Por eso la saturación baja. Entonces nunca va a llegar al 100% la saturación. Por lo demás, no llega. Siempre va a haber el shunt. ¿Ya? Entonces, 97% de la hemoglobina se combina con oxígeno para que, como el oxígeno para que pueda transportar. ¿Cuánto es la saturación normal? ¿Qué tal? ¿Sí? Se combina. El otro % está disuelto en el plasma, en la sangre está disuelto. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes han visto sus glóbulos blancos. Si han visto en histología glóbulos blancos, tienen los neutrófilos, los basófilos, ¿han visto que sirven para defensa? ¿Sí? Que llevan los mecanismos de defensa. ¿Sí? Entonces los glóbulos blancos tienen gránulos. Los se llaman los granulocitos y los agranulocitos. Entonces los granulocitos, esos gránulos, sirven para destruir las bacterias. ¿Y qué contienen? Peróxido de hidrógeno. Oxígeno el símbolo para matarlas, porque las bacterias son anaeróbicas y mueren con el oxígeno. ¿Ya? Son para defender. El 70% está en los células en los glóbulos blancos, en los leucocitos. ¿Se entendió? Al del otro mundo. La presión de oxígeno, para ser oxígeno, está elevada cuando el oxígeno se une a la hemoglobina en el pulmón. Y la presión de oxígeno baja cuando el oxígeno es liberado en el tejido. ¿Sí? Es lo que hemos visto ahorita, ¿se acuerdan? Cómo empezaba con 104 en el alveolo, se equiparaba con 104 en el capilar y luego cuando iba al tejido, llegaba hasta 23. ¿Recuerdan? Para que el oxígeno vaya pasando de diferencia y pueda llegar. ¿Sí? ¿Así está claro? ¿Y quién lo transporta? La hemoglobina. No vayan a pensar que el oxígeno llega solito corriendo a las células, no. La hemoglobina viene en el glóbulo rojo y lo suelta, no sé. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se llama esta curva? La clásica curva de disociación de la hemoglobina, o también se llama la saturación de la hemoglobina. ¿Ya? Por eso, en la sangre arterial, aproximadamente en la arteria, en la altura del tejido, ¿a cuánto llega? Hasta 95. ¿Recuerdan que bajaba por el shunt? Entonces, eso lo mido acá yo. Y ese 95 milímetros de mercurio me dice que está en una saturación de 97%. ¿Se entendió o repito? Habla. Salim. Repito. ¿Cuánto es aproximadamente la saturación normal de la hemoglobina? ¿Y cuánto estaba en el capilar cuando sale del alveolo? Del alveolo cuando se satura sale en 104. ¿Se acuerdan? Aquí paraba. Y de 104 cuando hace el shunt baja 95. Ese 95 metros de mercurio representan el 97% de saturación. Saturación es diferente a lo que es presión parcial. ¿Se entiende? Presión es milímetros de mercurio. Saturación de la hemoglobina es... Acá yo estoy pensando del oxígeno en la sangre. Acá estoy pensando de la hemoglobina. Está saturada con el oxígeno. ¿Está claro? Ya, paquetinas, porque ustedes chaqueteadas con eso. Te da tiempo que viene. La hemoglobina, ¿está en dónde está? ¿En el glóbulo? La sangre no está en el glóbulo rojo. ¿Dónde está la hemoglobina? En el glóbulo rojo, o también llamado ¿qué otro nombre tiene el glóbulo rojo? Ahí está la hemoglobina. Está la molécula. La hemoglobina tiene
¿4 qué? ¿4 qué? 4 grupos porfirínicos, ¿sí? O porfirina 9. Y en cada grupo porfirínico va a haber un, ¿cómo se llama el elemento? La que ni saben, Diosito lindo. Los que llevó el curso del ciclo anterior, ¿sí saben que la hemoglobina tiene hierro o no? ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿O ustedes tienen aluminio? ¿Qué tienen? ¿Ah? ¿Qué contiene la hemoglobina? ¿Cuántos hierros tiene? 4 hierros. Por eso cuando una vez me preguntaron, no sé si acá en práctica me dijo, doctor, ¿usted cree en Dios? Claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? Ni que fuera yo, pues. ¿Creo en Dios? Claro, pero no creo en Dios como ustedes, que Diosito lindo ayuda, ¿verdad? Yo creo que hay alguien superior que los vigila para que todo salga, la vida sea normal. ¿Sí? Y tampoco creo en los santos, ¿eh? No creo. En los santos sí no. Bueno, ustedes tienen su creencia, cosas de ustedes no me meto. Y van diciendo, todos cambian los santos de los santos. No, es mi forma de pensar. Y tampoco soy evangélico. ¿Sí? Tampoco soy católico. ¿Sí? Soy el diablo. ¿Por qué Diosito eligió hierro? ¿Por qué no eligió aluminio, oro, plata, cobre? Alguna vez agarró un clavo y lo han puesto en tu azotea del clavo. ¿Qué pasa con el clavo? Porque el hierro es muy afín al oxígeno. Pon oro ahí, a ver si se oxida. Pon el aluminio a ver si se oxida. Por eso Diosito dijo, ¿qué dijo Diosito? Le voy a poner hierro en tu hemoglobina para que capte tu oxígeno. Le voy a poner a Salín hierro en su hemoglobina. Le dijo Diosito. Y Salín no viene a clase. Pasa que la próxima semana viene. Te voy a fastidiar que estás en clase. Por tu bien. ¿Se entendió por qué tenemos hierro? Porque es el más afín para que se pegue bien. ¿Ya? Hierro. Entonces, ¿cuántas moléculas de hierro tenemos? 4. Entonces, acá se van a pegar 4 ¿qué? 4 moléculas de 4 moléculas de oxígeno. 4. Pero como son millones de glóbulos rojos que tenemos en 1 milímetro cúbico de sangre, imagínate 1 milímetro cúbico, ¿eh? La décima parte de 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, cuando tú pones el saturómetro, vas a evaluar la saturación. ¿Qué es la saturación? Es la cantidad de oxígeno que ocupan estos hierros. ¿Cuántos tenemos ahí? 4. ¿Sí? Entonces, si yo digo, a ver, están ocupados 4, ¿qué porcentaje en total están ocupados? 100%. Si yo le quito un oxígeno, ¿qué porcentaje me queda? 75%. Si yo le quito un oxígeno, 50. Si yo le quito un oxígeno, me queda 25. ¿Y si ya no tiene oxígeno? Entonces, así se mide la saturación de hemoglobina. No viene tu saturómetro. Por eso el saturómetro te sale en porcentaje. 97%, porque te miden todos los glóbulos rojos que están en toda tu sangre de tu milímetro cúbico. ¿Se entendió cómo se mide? ¿Se entendió? Sí, así por eso sirve el saturómetro, por si acaso. Ya así te lo mide. Te lo mide la saturación que tiene la hemoglobina de sus hierros, de sus 4 hierros. Siendo el total 100%. ¿Está claro? ¿Facilito? Sí, está en el Miller de anestesia. Página 740, tomo 2. Ya sabes entonces. Es esta saturación de la hemoglobina. No es oxígeno. ¿Cuánto es la presión del oxígeno en la sangre? Cuando está en grado arterial, 90 y... Ya, ese es diferente por si acaso. Ya, pues no se vayan, no se equivoquen ni se confundan. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, en la sangre venosa, el oxígeno va a estar en cuánto? En 40. En sangre venosa, ¿se acuerdan de la parte venosa? El capilar venoso, en 40. Por tanto, la saturación de oxígeno va a estar en 75%. ¿Sí? Pero es porque son millones de glóbulos rojos que se están tomando. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la hemoglobina, aproximadamente 15 gramos de hemoglobina, que es lo que se tiene como promedio, salud, Diego. 15 gramos de hemoglobina, que es lo normal, se van a unir, van a estar en la sangre. 1 gramo de hemoglobina se une a 1.34 mililitros de oxígeno. Son números que te lo den ahí, ¿ya? Por lo tanto, si yo multiplico 15 por 1.34, ¿cuánto me sale en total? 20.1 mililitros de oxígeno. Ya, eso es lo ideal, es el 100%. Eso es lo que tú normalmente vas a transportar, vas a saturar tu hemoglobina con 20 mililitros de oxígeno.
¿Se entiende? Lo que vas a llevar en tu hemoglobina como volquetito, como camioncito. ¿Ya? En todo tu cuerpo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sigo? Ni piensas que eres mi maleta, ¿no? No, ya. Está bien, ahora sí sé. ¿Cuánto es la cantidad normal que hay de oxígeno? 19.4 en cada 100. ¿Por qué? Porque no estás al 100%, ¿estás a cuánto? Al 97. Como estamos en 97, entonces no vas a llevarte a los 20. ¿Cuánto vas a llevar? 19.4. ¿Sí? ¿Y esa diferencia entre 19 y 20? Es la que está en tus glóbulos blancos para matar tus bacterias. ¿Sí? Que es eso en la sangre. Por eso, como se va a reducir la saturación en el capilar, ya cuando llega el capilar al tejido, como baja la presión, ¿en cuánto va a estar la 14.4? Va a estar el 75% de saturación. ¿Se entendió? O sea, en el alveolo va a estar el 100%. Llega a la aurícula izquierda, 97, porque hace el shoot. Y cuando pasa por el 97, 97, 97, llega todo tu pitch, para que haga el intercambio, tiene que estar el 75% para que pueda ceder el oxígeno, botarlo al tejido. ¿Se entendió? Repito, sí, habla. Selena, ¿se entiende? Selena está que duerme, se ha amanecido haciendo su ABP. Sus cosas, sus papelotes. La estupidez no adelante. El doctor ha dicho que unamos histo, emplio, fisio y gato. Te lo ponen así, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 papelones. Sí, pues no pueden hacer sus diapositivas. No quieren diapositiva. Sí, pero no quieren diapositiva. Está bien, porque están llevando pues ustedes en el año 1700, están todavía. Estamos en el 1780, cuando se puso la San Marcos, estamos en ese. O sea que pero que ni en Oxford ni en Harvard somos en la madre. Por mi madre, sí. ¿Ya entendieron por qué se reduce? ¿Sí? ¿Para qué reduzco? Para que pueda haber intercambio de gases en el tejido. Acá arriba está en tanto por ciento y acá abajo está en 75. ¿Ya? Para que pueda reducir. Entonces, ¿cuánto se entrega a los tejidos? 5 gramos de oxígeno en 100 litros de sangre. Estos datitos, mira, 15 gramos en 100, ¿sí? Son para que puedan entender cómo se va reduciendo el oxígeno, su presión y para que puedan entregar. Ya por eso, tenemos que tener una buena oxigenación para poder entregar una buena cantidad de oxígeno. Ustedes han visto estos pacientes que tienen problemas de irrigación, los diabéticos, por ejemplo, y se necrosan los dedos. Y tienen que apuntarle el dedo, luego la pierna, porque va reduciendo la oxigenación. Ya no llegan al 75%, tienen menos del 75% porque no hay flujo sanguíneo. Y como no hay flujo sanguíneo, no hay oxigenación. Y ese tejido se muere, no hace metabolismo. ¿Ya? Ahí está el coeficiente de utilización, por si acaso le morir, ahí está su concepto. Ya, porcentaje de sangre de oxígeno en los capilares. Y solo el 25% de hemoglobina oxigenada es la que se cede a los tejidos. Entrega como amortiguador de la presión de oxígeno. La hemoglobina entrega aproximadamente, acá 5 litros de oxígeno en 100 litros de sangre. La hemoglobina tiene un límite de seguridad de hasta 40 mililitros de oxígeno. O sea, ¿qué cosa quiere decir ahí? Que cuando ya llega la hemoglobina a la altura del tejido, tiene un índice de seguridad ¿para qué? Para poder ceder el tejido. Si no, ceder el oxígeno. Si no, lo tiene atrapada la hemoglobina, lo suelta. ¿Se entiende? La hemoglobina, para que transporte el oxígeno, hace enlaces covalentes con el oxígeno. ¿No cómo lo lleva? No lo que ya avanza el camioncito, se le caen los oxígenos de los hierros. ¿Está claro? Porque acuérdate que son dos elementos químicos: óxido ferroso, óxido férrico, para que lo pueda atrapar, así enlaces covalentes, enlaces de Van der Waals, para que lo puedan transportar del tejido. ¿Se entienden? La verdad es que el amigo no te va a preguntar nada porque no sabes nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora pues se entiende para explicar. Tienes la suerte de que te explico. El otro doctor hace por Zoom. El otro doctor no llega, pedido permiso. Llega dentro de un mes y se va de vacaciones. ¿Se entendiste? ¿Se entendieron? Repito, hablen. ¿Sigo? ¿Qué parte quieres que te repita? Hable contigo, que es un cuarto por tabla. No tienes termino porque aquí tengo que tener como sea. La próxima semana lo dejo libre. Mentira, le voy a sacar corazón. La hemoglobina tiene un límite de seguridad para poder ceder oxígeno, porque la hemoglobina lo agarra al oxígeno. Entonces, cuando llega al tejido, tiene que soltarlo. ¿Sí? Porque tiene su límite de seguridad. Ahí están los límites máximos: a 500 miligramos de mercurio y en
presiones altas y presiones bajas de oxígeno. Por ejemplo, cuando te vas en un avión, el avión está cerrado y aumenta la cantidad de oxígeno para equiparar la presión con lo de fuera. Hay hiperoxia, aumenta el oxígeno a 500 militos de mercurio por lo menos. Y la hemoglobina sigue su saturación en 97%, no aumenta. Sigue, porque si aumentara, no hace intercambio, pues. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Eso Diosito es lo que hace en tu cuerpo, para que mantenga todo normal. Si no, no hay intercambio. ¿Ya? Factores que desplazan la curva de disociación de la hemoglobina. Cuando hablamos de disociación de la hemoglobina, hay que tener en cuenta de que estoy hablando de cómo se disocia. ¿Qué le dije hace ratito? En el pulmón, ¿qué pasa en el pulmón con la hemoglobina? En el pulmón. Este es el pulmón. ¿Qué pasa con la hemoglobina? Glóbulo rojo. ¿Qué entra? Oxígeno. La hemoglobina lo atrapa, lo agarra, no lo suelta, lo agarra con enlaces y viene hasta dónde viene? Al tejido, ¿está claro? Ya. Entonces, acá hay un tejido, ¿qué tiene que hacer la hemoglobina? A este oxígeno. ¿Tiene que? Soltarlo para que pueda entrar a la célula. Si no, ¿cómo entra? ¿Está claro? ¿Qué hace? Rompe sus enlaces. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Y qué se le pega al glóbulo rojo suelto? ¿Qué se le pega? ¿Qué se le pega? CO2. ¿Está conmigo? ¿Poquito conmigo? ¿Se le pega? Entonces viene acá el glóbulo rojo y lo suelta el CO2. Entonces, cuando el oxígeno se junta con la hemoglobina, ¿cómo se llama? Hemoglobina. Llega al tejido y en el tejido lo suelta al oxígeno. ¿Y qué se le pega cuando ya se liberó? CO2. Carboxi. Y va al alveolo para soltarlo nuevamente y se pone oxi y nuevamente va. Carboxi y nuevamente se va. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, así como lo agarra el oxígeno, también lo agarra el CO2 para hacer escape. ¿Sí? Por eso se llama disociación de la hemoglobina. Cuando hablamos de disociación es que lo ceda. ¿Qué cosa es ceder? Que lo suelte, que rompa sus enlaces. ¿Está claro? Así como cuando ustedes caminan con su enamorado por la calle y están agarrados de la mano. Están enlazados así. Y entonces una vez que ya tú lo cedes, lo sueltas, ¿no? Ya me voy con una otra antes de cedo. Sí, pero él no sabe que acá viene el CO2, pues el otro. Entonces lo jalas al dejar. Lo sueltas al dejar el viernes y con el lunes. Así se va enlazando, se enlaza y se suelta. Ya sabemos. La curva de disociación de la hemoglobina no normal, lo normal es esta, la que está en medio sin líneas punteadas. ¿Se ve? Esa es la normal. Lo normal. Cuando el pH, ¿qué significa pH? ¿Cuánto es lo normal del pH? Ese es de nosotros, 135, ¿no es cierto? Pero lo normal es de cuánto, los valores. 7. Ni sabe. ¿Qué pH? ¿Papel higiénico, doctor? ¿Cuánto es normal? ¿De 0 a cuánto? ¿Cuánto es la parte media? ¿Entienden qué cosa es el neutro? ¿El 7 a 14 qué es? ¿Básico o ácido? Básico. ¿Y de 0 a 7? ¿De 0 a 7? Ácido, ¿no es cierto? Ácido. Si hablamos de basicidad y de acidez, básico y ácido. Básico y ácido. El CO2, ¿qué va a ser? ¿Ácido o básico? El CO2 es ¿y el oxígeno? Básico, porque no es CO2. ¿Sí? Claro, entonces, si hablo de acidez, el CO2, ¿dónde se produce? ¿En el alveolo o en las células? Como yo produzco CO2, va a haber mayor cantidad de CO2. ¿Cómo va a estar el tejido siempre? Ácido. ¿Sí? Y aquí arriba en los pulmones, ¿cómo va a estar los tejidos pulmonares? Me refiero a la membrana capilar, los globocitos tipo 1, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Ácido. Muy bien. ¿Se entendió? ¿O no? Mira, facilito. ¿Cómo va a estar el tejido? ¿Cómo va a estar los pulmones? Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina, como dice disociación de la hemoglobina, ¿qué dice? Dice, cuando la curva está en medio, se va para la derecha, o sea, está dejada la punteada de a la derecha, hasta que se mueve la curva a la derecha. ¿Sí lo ven? ¿Sí?
¿Se va a deber por qué? Por desplazamiento de qué? Por aumento de los hidrogeniones. ¿Ácido o básico? Aumento de hidrogeniones. pH. Sí, mira, el hidrogenión es ácido. Entonces, bueno, pues se formaban los ácidos, los cloruros. ¿Qué va a hacer? Ni química, ¿sabes? ¿Qué es el hidrógeno? El aumento del CO2. El aumento de temperatura te produce también acidosis. Si ustedes se dan cuenta, todos estos de que hay hidrogenión, CO2, temperatura es ácido. Por lo tanto, si la curva se desplaza a la derecha, ¿dónde va a ser? ¿En el tejido o en el alveolo? En el tejido. Y cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, va a ser básico. ¿O del otro lado? ¿Qué va a ser? Básico. ¿Dónde va a ser? ¿En el tejido o en el alveolo? En el alveolo. Entonces, ¿esto va a ser en dónde? En el tejido. ¿Y esto va a ser en el alveolo? ¿Sí? Entonces, si acá aumenta, mira, aumenta, ¿qué aumenta? Los hidrógenos. ¿Qué aumenta? El CO2. ¿Qué aumenta? La temperatura. O sea, cuando estás con fiebre, ¿cómo estás? Ácido. Por eso, cuando estás con fiebre, respiras más rápido, porque está aumentando tu CO2. ¿Y hiperventilas para qué? Para botar CO2 y mantener más oxígeno. Por eso se explica la fiebre, porque aumenta la temperatura. La hipertermia, porque está más acidótico. No, tu tejido está tan ácido. El doctor te toma foto y no sabe que está subido ya en el aula virtual. ¿Sí? No te preocupes, tómale fuego a tu hijo, porque ya, el doctor se va al cine, entonces sí les he dicho, ¿no? Y lo filma la película. Llega a su casa y la ve en su celular. Por Dios, no, en estabilidad. Disculpe, doctor, disculpe que lo tome de ejemplo. ¿Ustedes han visto el chavo? Cuando el chavo dice, para decirle palabra, ¿cómo es la palabra chavo? Cuando dice Kiko, no seas menso, Kiko. ¿No sabe qué significa menso? ¿Cierto? Ese es el clásico ejemplo. Sí, esto está en el Guyton, el libro. El dibujo está en el Guyton. Cuando el doctor no quiere leer su Guyton, le toma foto. ¿Ya saben entonces cómo se produce? ¿Sí? Aumenta el BPG. ¿Qué cosa es el BPG? Lo que llamado difosfoglicerato. Es de la distribución de los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, ¿ya saben? Son tres. Y si acá aumenta en el tejido, ¿qué pasa del lado derecho? Cuando el glóbulo se va a la izquierda, perdón, va a disminuir todo, ¿no? Disminuye los hidrogeniones, disminuye el CO2, disminuye la temperatura y disminuye el DPG. ¿Sí? Entonces el curvo se va para la izquierda. ¿Se entendió? Entonces, si bien ya tengo yo eso de conocimiento, voy a borrarlo. La disociación. ¿Qué significa la disociación? La disociación significa de que cuando la hemoglobina llega a tu tejido, llega al tejido, ¿el tejido cómo va a estar? Ácido. Entonces, al estar ácido, se rompen los enlaces y cedo oxígeno al tejido. ¿Me dejo entender? Por diferencia de presiones, etc. Toma, come, haz metabolismo. ¿Sí? ¿Y qué cosa se carga? CO2. ¿Por qué? Porque al ceder el tejido, la hemoglobina nunca se va a quedar libre, algo tiene que agarrar. ¿Y el tejido está lleno de qué? De CO2. Se llena. Entonces se va el glóbulo rojo hasta el alveolo. Llega al alveolo y como está básico, se rompen los enlaces de CO2. Suelto el CO2. Y me lleno de curva a la derecha y curva hacia la izquierda. ¿Se entendió? Por eso se llama el efecto Bohr. El efecto Bohr es aquella acción que se realiza ¿en dónde? En los tejidos. ¿Sí? Para poder ceder el oxígeno. Pero solamente en tus tejidos. En el resto del cuerpo no hay acidosis. Porque hay buffers que están limitando esa acidosis, ¿se entiende? ¿Sí? Por eso ahí les he puesto unos conceptos que están en el Guyton. Y el Guyton dice el Guyton, a la derecha, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cede los tejidos. ¿Sí? Y se lo digo porque cuando les explicaba el ciclo anterior, me dijo, doctor, pero ¿cómo menor afinidad? No entendían afinidad, que sea afín, que esté unido, que se agarren de la mano. Cuando hay menor afinidad, suelto. ¿Está claro? Al tejido. Cuando va a la izquierda, mayor afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Acá a la izquierda,
¿Dónde estará? ¿Será en el tejido o en el alveolo? Esto. En el alveolo porque es mayor afinidad. Pues. ¿Va a estar más? Se va a la izquierda. Sí, con el efecto Bohr principalmente se utiliza ¿para qué? Para explicar cómo lo selles al tejido. ¿Sí? ¿Ya? Aquí les he puesto algunos conceptos de hemoglobina, cómo se transporta, etc. Y cómo se produce la fórmula clásica de transformación del CO2 cuando se junta con el agua para transformarse en ácido carbónico, y el ácido carbónico se desperdicia y se suelta para formarse bicarbonato con hidrogenio. ¿Ya? Esta es la clásica fórmula. ¿Dónde se dice esto? En el eritrocito, en el glóbulo rojo. ¿Sí? O sea, el glóbulo rojo tiene esa acción de transformar el CO2, o sea, ya solté el oxígeno. ¿Sí? ¿Qué se carga? CO2. Y el CO2 en el glóbulo rojo empieza a reaccionar y hacer todo esto. Bota bicarbonato y carga hidrógeno. Y ese hidrógeno es el que le hace la acidez. ¿Está claro? Para que se pueda pegar, se pueda juntar. Se va hasta el alveolo. En el alveolo nuevamente hace zoom. El hidrógeno entra, se pega nuevamente con el bicarbonato, formación carbónico, formación de agua y el CO2 sale. Nuevamente. ¿Se entendió? Reacción inversa, reacción reversa. Tac, 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 cambia para que bote y para que entre, para que bote y para que entre. ¿Se entendió? Lean sus Guyton, ahí está explicado por si acaso. ¿Ya? El efecto Hadene. ¿Qué es el efecto Hadene? Es lo contrario al efecto Bohr. El efecto Hadene prácticamente se realiza ¿en dónde? En el alveolo. En el alveolo. ¿Y para qué va a servir? Para el CO2. Entonces, el CO2 cuando se encuentra en la zona alveolar pierde su afinidad con la hemoglobina y suelta el CO2. ¿Está claro? Pero por medio de la reacción anterior que les acabo de decir. Esta. ¿Sí? Llega como que llega. Llega como el carbónico con hidrógeno. Se juntan, se forma ácido carbónico y bota CO2 y agua. ¿Cómo se llama la enzima? La enzima que hace, ¿cómo digo? Origina la transformación de aquí para acá y de aquí para acá, o sea, viceversa. La anhidrasa carbónica. No se olviden, eso está en el Guyton, lean su Guyton. Yo también puedo preguntar del Guyton, yo no voy a preguntar de diapositiva por si acaso. ¿Está claro? Voy a preguntar del Guyton, lean su Guyton. Chicos, te lo van a jalar. Les aviso. El doctor, ¿cómo se llama el doctor? De Serra, dice que hay demasiados alumnos que tenemos que bajar la mitad por uno. ¿Está claro? Se los van a jalar. Si no se ponen a estudiar, se los van a jalar. Por si acaso, les aviso. ¿Sí? Yo, el próximo ciclo de farmacología vamos a enseñar a cinco alumnos más. 5 vamos a pasar. Entre uno de ellos es el doctor Salim, que está aquí para que va a pasar el tecito. ¿Ya salí? ¿Sí? El que está radiante, se está enamorado. ¿Sigo? ¿Se entendió hasta acá? El Hadene es el reverso, el inverso al Bohr. ¿El Hadene es en dónde? En el pulmón. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿A quién ve el Hadene? Al CO2. ¿Ya? Al CO2. O sea, doctor, pero el Hadene es al ver en el tejido, también hay el Hadene en el tejido. Así como el Bohr es te cede oxígeno y te atrapa CO2, ¿sí? El Hadene es te suelto CO2 y te atrapa oxígeno. ¿Está claro? O sea, el efecto Hadene y el efecto Bohr se utilizan para poder explicar fisiológicamente cómo se recarga la hemoglobina con oxígeno y cómo se recarga la hemoglobina con CO2 y ese transporte para poder soltarlo y soltarlo en ambos lados. ¿Se entendió? ¿Ya? Por eso cuando ustedes van a ver la clásica curva de la hemoglobina, van a ver eso, ¿no? Van a ver la curva y van a ver efecto Bohr a la derecha, efecto Hadene a la izquierda. Esa curva está en el Google, ¿no? Estoy tomando foto y está en el Google. ¿Sí? O me tomas a mí. Para filmártela, pues. Claro. Yo tengo mis fans. Tengo mi club de fans. Así es. Entonces, aquí dense cuenta, cada momento hay que hacer. Entonces, pregunta, clásica pregunta. ¿Sí? Un paciente con una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, un paciente que está en la UCI, el día de cuidados intensivos, un bebito, un niño, un adulto que está con acidosis, ¿sí? Está con acidosis en la UCI. ¿Cómo estará ese paciente si está con acidosis? ¿Tendrá efecto Hadene o efecto Bohr? Efecto Bohr, ¿qué hace? ¿Qué hace su cuerpo? Está que cede oxígeno a los tejidos. Pero por tanto, al ceder oxígeno porque suelta, o sea, pierde la afinidad a los tejidos, el oxígeno, se carga con CO2, llega al alveolo, sigue acidótico, ¿habrá intercambio? ¿Se llenará con oxígeno?
No se llena. Porque no tiene esa afinidad para atrapar el oxígeno. Tiene para cederlo, sí, pero no para agarrarlo. Por eso el paciente en UCI están siempre intubados, para darles oxígeno al 100%, para aumentar su saturación y no esté en 97%, y llegue al 100%, para poder saturar más de hemoglobina de oxígeno, porque no tiene esa acción de poder agarrar arriba. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces ya saben, cuando un paciente está acidótico, ¿qué es lo que sucede? No te va a saturar bien, te desatura. ¿Sí? Porque no atrapa oxígeno arriba. ¿Se entendió? Facilito, nada del otro mundo. Ahí lo explica con el Janel y con el BOR. ¿Sí? Y un paciente básico es al revés, se va a recargar de CO2, pero no, ¿cómo se llama? De oxígeno, y el CO2 no lo va a botar, se llenan de CO2, están todos así, porque se duermen o están con sueño. ¿Sí? Así como la doctora Serena que está dormida. ¿Se entendió el efecto Janel? O más o menos, se lo tengo doctor, más o menos. Para terminar, entonces, regulación de la respiración. ¿Ya? La respiración va a tener, tengan en cuenta lo siguiente: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. El tronco cerebral. Aquí en el tronco cerebral van a haber dos núcleos principales. El grupo respiratorio dorsal, que es este. Dorsal, ¿por qué? Porque está en la parte posterior del grupo respiratorio ventral. ¿Ya? Pero ¿cuál es el que sirve para respirar? El grupo respiratorio dorsal. Ese es el que te hace respirar. ¿Cuál es activa? ¿La inspiración o la expiración? ¿Ya? ¿Cuál es activa? ¿La inspiración o la expiración? ¿Cuál es este núcleo que está activando? Porque la inspiración es relajación, no necesitas actividad. Yo activo la inspiración. Mi inspiración activo. Yo no activo la inspiración, porque la inspiración es relajación, no necesitas actividad. Este núcleo te activa la inspiración. ¿Está claro? El núcleo dorsal. ¿Y para qué me sirve el grupo ventral? Para la inspiración, pero ¿cuándo vas a hacer? Cuando es con ejercicio, con esfuerzo. Forzado. Porque aquí ya vas a activar músculos abdominales, etc. ¿Sí? Inspiración y expiración. Acá no hay expiración. Acá sí hay expiración. ¿Está claro? Entonces, ahorita que ustedes están sentaditos ahí, ¿están con qué núcleo? Con el dorsal. No están pensando el anterior, el ventral. El ventral, cuando ustedes suben las escaleras, el ascensor no vayan a decir el ascensor, ¿eh? El ascensor no hace esfuerzo. Cuando suben ahí, están utilizando esto para poder inspirar y expirar. ¿Ya? Entonces, la inspiración es con el grupo ventral. Y los dos núcleos, que es el núcleo neumotáxico y el apnéustico. ¿Cómo se llama? Apnéustico, de apnea. ¿Qué significa apnea? Apnea, ¿sí? Entonces, cuando este de acá inspira, el apnéustico lo cierra para que no se te revienten los pulmones. Si no estás inspirando infinitamente, entonces tú inspiras, llega un momento en que se llena y el apnéustico se para. Inspira, entonces, sí, es como un ventilador mecánico. Cuando usted le pone un ventilador mecánico a un paciente, está suelta, se apaga, suelta y se apaga. Ese es el núcleo apnéustico, te hace apnea para que no te revientes tus pulmones. ¿Se entendió? Y cuando el apnéustico no funciona porque se malogró, porque se lesionó, funciona el neumotáxico, el otro. Te ayuda, siempre va a regular la respiración. Por eso, si hablamos de respiración, ya sabemos cuánto dura la respiración, ya les he explicado todo esto. El control de la velocidad de aumento de la respiración se va a llamar rampa inspiratoria. Es el control que hace la rampa, llena y se apaga, para que puedas no hiperinsufles tus pulmones, no te revientan, hacen parotrauma. ¿Se entendió? ¿Ya? Neumotáxico, controla el punto de desconexión de la rampa inspiratoria. ¿Ves? Si el neumotáxico inspiras, tú paras para que vuelvas a botar, para que no lo rellenes. ¿Ya? El neumotáxico. Controla el llenado pulmonar. Ahí está el ejercicio enseñado ahí. Función principal del neumotáxico, limita la inspiración, porque ese es el activo. ¿Y qué hace el grupo ventral? El ventral no participa en la respiración normal. Inspiración forzada, acuérdense.
Cuando hemos hecho espirometría, ¿qué utilizamos? ¿El anterior o el posterior? ¿O el ventral o el dorsal? El apnéustico impide que se detenga la respiratoria cuando el neumotáxico no funciona. Pon el sistema manual neumotáxico, el otro toma el control. ¿Para qué? Te cierre la inspiración y no te reviente los pulmones. No hagas trauma, ¿ya? Ese neumotáxico va a provocar la circulación. Aquí se va el reflejo de Henning-Brewer. Es el reflejo de Henning-Brewer. El reflejo de Henning-Brewer es que cuando se distienden los bronquios y bronquiolos a una máxima presión, le manda el anuncio y dice, oye, ya, suéltalo, que ya no sigue expirando. Lo baja. Para que no se reviente. Pues. Ese es Henning-Brewer, para evitar el barotrauma. Porque mide presiones, volúmenes. Que esté muy lleno. ¿Ya? El control químico de la respiración. La respiración se controla por dos cosas. La parte química y la parte neuronal. ¿Ya? En la parte química, el único, acuérdense, ¿quién es el gatillo respiratorio? ¿Quién? Duro. La que nadie sabe. Es la única que sabe. La única. Tú vas a probar, los demás están jalando. Los demás piensan que el oxígeno sirve. ¿Quién es? El CO2. Pero el CO2 mismo no. ¿Cómo actúa el CO2? El CO2 se junta con el agua. ¿El agua forma? Ácido carbónico. El ácido carbónico se desdobla por anhidrasa carbónica en bicarbonato y en hidrógeno. Y ese hidrógeno es el que te llega al núcleo dorsal para hacerte inspirar. ¿Ya? El CO2 así no va a ser perfecto. El CO2 sale por el exterior. El hidrogenión es el que te estimula, químico. Tiene receptores químicos que estimulan para que hagas la inspiración. ¿Sí? Por eso, cuando aumentan los hidrogeniones, es que estás en acidosis o en alcalosis. Y cuando estás en acidosis, está aumentando el CO2. Pues. Porque el CO2 se divide en ácido carbónico, bicarbonato y agua. Y hidrogeniones. Cuando aumenta el CO2, aumentan los hidrogeniones. ¿Sí? Acidosis respiratoria. ¿Qué haces? ¿Hiperventilas o hipoventilas? Para botar CO2. ¿Ah? Esta es la última clase de respiratorio. Nos vamos a poner preguntas de acá por acá. ¿Qué haces? Cuando hiperventilo, ¿qué hago? ¿Boto CO2 o acumulo CO2? ¿Y qué aumenta? ¿Qué acumulo? Oxígeno, pues no aumenta el oxígeno, pues ¿y qué voto? A mí no me interesa lo de afuera, me interesa de mi cuerpo. De mi cuerpo, no puedo decir, doctora, disminuye y queda afuera, ¿para qué me interesa afuera? Quiero acá adentro. ¿Qué acumulo? ¿Qué acumulo? Oxígeno, dice la doctora. ¿Y qué voto? Entonces, cuando hiperventilo, tengo aumentado el y disminuido el. Y cuando hipoventilo, dice que se revés. ¿Qué aumenta? El CO2. El CO2 es el principal gatillo inspiratorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se divide. ¿En qué se divide? El CO2. Acuérdate de lo que te expliqué hace ratito. El CO2 se junta con quién? Con el agua. ¿Para formar qué? ¿Qué ácido? Ácido carbónico. Y el ácido carbónico con la anhidrasa carbónica, ¿en qué se transforma? En bicarbonato más hidrógeno. ¿Qué es hidrógeno? Es el que estuvo ahí. Pues cuando aumenta el CO2, ¿qué van a aumentar? Dos. Curva de la hemoglobina hacia la izquierda. Aumenta el CO2, aumenta los hidrógenos, aumenta la temperatura, aumenta el DPG. ¿Sí? Ahí está. Explicado con la fórmula. Ahí está. ¿Sí? Por eso cuando yo aumento el CO2 porque estoy hipoventilo, aumento el CO2, tengo que aumentarlos y empiezo a querer eliminar. Estimulo el núcleo ventilatorio dorsal. ¿Está claro? Para poder eliminar. Y si no puedo botarlo mucho, estimulo el núcleo ventral para hacer expiración forzada. Expiración forzada. Por eso no existe. La expiración es normal, es sin fuerza, sin esfuerzo. ¿Sí? Y entonces cuando me quedo dormido, ¿qué estoy aumentando? Porque cuando vemos estoy hipoventilando. ¿Qué aumento? Y cuando el CO2 aumenta. Entonces entro en acidosis. Entonces ya estoy que me quedo dormido acá, así como suena que se duerme. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a bostezar para poder botar más CO2.
Porque hasta que me duermo. Porque el cuerpo siempre tiende a regular solito su eliminación de CO2. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando estás dormido estás en acidosis prácticamente. Estás dormido, estás desconectado de todo. Cuando un paciente se muere entra en acidosis total. Estás desconectado de todo. Cuando estás dormido estás desconectado. ¿Te entendió? Entonces, ese es el control químico. ¿Ya? El control químico. El control químico también se da entonces a nivel del núcleo es hidrógeno. ¿Sí? No es CO2, ¿ah? Por si acaso. ¿Sí? Y a nivel, también hay a nivel de los, ¿cómo se llama? De los receptores periféricos, ¿sí? Donde vamos a encontrar dos cosas. Los cuerpos carotídeos, a nivel de las carótidas, y los cuerpos aórticos. ¿Ya? Los cuerpos aórticos que están ahí en la zona de la aorta, y los cuerpos carotídeos que están en los globos carotídeos, en la bifurcación de la carótida externa y la carótida interna, en esa altura, se van a unir con nervios. Miren, tienen neuronas, que nos van a llevar hasta ¿dónde? Hasta el bulbo. ¿Sí? Entonces, estos de acá, estos sí van a medir en la sangre, miden CO2, miden oxígeno, y miden hasta hidrogenados, pero ya como bicarbonato, etc. Pero principalmente CO2 y oxígeno. Estos sí miden CO2 como molécula y oxígeno como molécula. ¿Se entiende? Estos sí, los periféricos. Pero acá en el bulbo, no. ¿Qué entra acá en el bulbo? ¿Quién lo estimula? El hidrogenión. El CO2 no. Hidrogenión. Entonces, el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Lean sus libros, ahí está explicado. Lean el Tórtora, que el Tórtora ahí está bien bonito. Lean el West, lean el Gaca, lean el Gano, lean todos. ¿Ya? Ahí está explicado. Listo, muchachos. Hasta aquí la clase.